Bueno, y continuamos en ¿Quién tiene la razón? Y estamos con el exministro de Economía, Alonso Segura, y el director del Banco Central de Reserva, Elmer Cuba, a quien les agradecemos por acompañarnos esta noche a ambos. Y quería empezar con este tema que lo conversábamos con Cecilia, que tiene que ver con Odebrecht, pero ya desde un rol mucho más técnico para entender cuál fue o cuál es el papel del Ministerio de Economía, ¿no? Donde está esta comisión especial, entiendo el SICRESI, que es el que ve estas controversias a nivel internacional. ¿Hizo bien, ha hecho bien el Ministerio de Economía, ha hecho bien esta comisión que hoy emite un comunicado donde señala claramente que no se va a negociar con Odebrecht y menos con una empresa? Señalan que intenta usar métodos para presionar al Estado. ¿Cómo evalúan ya el desempeño a nivel técnico de lo que hemos vivido con Odebrecht? Alonso. Yo primero. Bueno, mira, yo creo que el problema acá es la opacidad en la forma como manejaron el tema, ¿no? Efectivamente, el SICRESI es la entidad dentro del Estado peruano encargada de manejar las controversias, que es una comisión adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas. Y el Estado había cuenta que ya había habido un trato directo y era, digamos, bastante probable que formalizaran esto en una demanda arbitral la gente de Odebrecht. Yo creo que está en su legítimo derecho el Estado decir: yo no quiero negociar, no quiero conversar. Lo que llama la atención es todas estas historias que recién después salen, dicen, el presidente diciendo que no se enteró. Si no se enteró es grave, que los ministros no le digan algo de esa envergadura es gravísimo, ¿no? Y bueno, se lo dijeron y en verdad está diciendo que no sé cuál es más grave. Entonces eso es lo que preocupa, ¿no? Además que el SICRESI, de acuerdo a las declaraciones, originalmente lo que dijo fue que no es que no iban a negociar, es que le dijeron: presenta tu pedido formalmente, como corresponde. Nunca lo eso no es no negocio, eso es preséntalo formalmente, ¿no? Y ya veré. Entonces, como dije, la opacidad, las historias que van y vienen, esa yo creo que no es la manera de manejar los temas, ¿no? Ya. Yo un poco un paso atrás, porque cuando el Estado negocia con Odebrecht en el marco del lavajato, tiene que ampliar todo el tablero. Y parte del tablero era también el gasto peruano. Así no sea, digamos, materia en ese momento de lavajato, era parte de la negociación. Tú negocias con todas tus posibilidades, ¿no? Eso, yo creo que hay un error en la transición entre el gobierno PPK y el de Vizcarra. No había una traslación completa de todos los problemas que había, activos y pasivos. Entonces no ha permitido a la Comisión de Lavajato, al procurador mismo y a los fiscales negociar también ese punto. Entonces, es una cosa que estaba por fuera, en el mundo paralelo, ¿no? Eso me parece clave, porque eso apareció después. La impresión que uno tiene después de escuchar a los ministros, al presidente del Consejo de Ministros, es que son cosas separadas, ¿no? Que no se podía mezclar papas con camote, que esto es un tema que tiene que ver con un contrato y lo otro tiene que ver con ya negociar con delincuentes, pero sí se pudo haber... Es la misma compañía, ¿no? Es la misma compañía. Sí. Suena a pretexto, ¿no? Lo que no hay es una estrategia. Ahora, con ese error de origen, digamos, ¿no? Ese pecado original de no tener todos los tableros completos, ya esto es un segundo mejor. Y es una decisión que lo digan de frente, ¿no? Hemos decidido no negociar, ¿no? En este punto, en el punto ante los demás contratos sí, pero en este punto no negociar, y es legítimo que el Estado se vaya pues al CIADI a pelearla, ¿no? Ya. Es una forma de negociar, no recibirte, ¿no? Y ahora, a ver, no sé cuál es el nivel de detalle que ustedes conocen sobre el contrato del gasoducto sur peruano, pero dado el escenario que tenemos, ¿es probable que CIADI acepte la demanda de Odebrecht y digamos, cuán probable es que ganemos o perdamos esta demanda? Mira, es difícil, es un tema de abogados, ¿no? Pero primero, para que lo sepa la gente, el contrato es público. Pueden entrar a la página web de Proinversión y pueden ver el contrato, ¿no? El contrato lo que dice es que las dos partes se abocan a que cualquier controversia se resuelva en el CIADI, porque hay quienes dicen que no pueden ir al CIADI porque Brasil no está adscrito y es vía Luxemburgo. El contrato lo dice, es CIADI el lugar donde se resuelven las controversias. En principio, y yo no vería razón por la cual el CIADI no tome una decisión, sea que falle a favor del Estado peruano o a favor de Odebrecht o en parte. Es decir, es probable que acepte la demanda. Es probable que la acepte. Hay quienes dicen, ese es un tema más legal, de que como es una empresa que ha cometido corrupción, que van a rechazar el caso. Eso la verdad
no estoy seguro si vaya a ocurrir, ¿no? Es la única parte que te digo que no estoy tan seguro. Pero por lo demás va a ser una controversia en que las partes van a tener que exponer sus posiciones, ¿no? No quiero entrar mucho en detalle porque tampoco quisiera comprometer la posición del Estado, pero básicamente parte de lo que Adores va a reclamar es los pagos por el valor de los activos netos en la concesión, que de acuerdo a todos los contratos de concesión se devuelven una vez que una concesión se caduca, ¿no? Claro, pero ahora, a ver, uno podría decir, pero señores, el contrato era claro, ustedes tenían que cumplir un cierre financiero, tenían que conseguir la plata, bueno, no la consiguieron, nadie les quería prestar porque estaban metidos en temas de corrupción. Ese ya no es mi problema como Estado peruano. Sí, cuando se decidió justamente hacer eso en el gobierno de PPK, se tomó en cuenta que una posibilidad era finalmente, luego de un tiempo, que iban a ir al CIAE, y eso ha ocurrido. O sea, ese es un error ya interno de la transición, ¿no? Tenían que haber comunicado a los dos gobiernos que eso está ocurriendo, para que esté también en la mesa, en el tablero, ¿no? Ahora, ese proyecto en sí, y ahí les pregunto ya desde un enfoque mucho más económico, ¿cuán viable realmente era? Yo ayer conversaba con el presidente Ollantumala y él respalda su proyecto, cree que es un proyecto importante, de más de $7.000 millones. Sin embargo, he escuchado otras opiniones, por ejemplo, de Herrera Escalzi, el ministro de Energía y Minas, que dice no hay gas para ese proyecto. ¿Cuán viable era en términos económicos? A ver, ahí un poco complejo, pero digamos, para que sea viable tiene que haber demanda. Y la demanda tiene tres componentes. Uno es el tema eléctrico, que hay dos centrales ahí, en Mollendo e Hilo. Otro es la demanda industrial y urbana del sur, que es bastante modesta. Y otra para complementar es que hay en tema de, digamos, industrialización del gas, o sea, petroquímica, ¿no es cierto? Que esa más bien ahí no hay demanda. Si la sumatoria no da, hay un problema. Pero se puede resolver el segundo mejor. Efectivamente hay una demanda importante para hacer un loop, ¿no es cierto?, por seguridad energética. Hasta ahí hay consenso pleno, ¿eh? Pero eso no es el 100% del proyecto, eso es un tercio del proyecto. Eso tiene que ir de todas maneras por una seguridad del país. De ahí que llevar ya las moléculas a Mollendo, hay varias maneras de hacerlo, por la costa o por camiones, ¿no es cierto? O sea, no necesariamente el concepto total se aplica hoy en día, ¿no? Ya, pero hablar de un proyecto, digamos, Alonso, de 7.000 millones, 7.300 y pico millones de dólares, ¿era justificable? Ese es digamos, esa es la lógica del proyecto. Los 7.000, ojo, que no es el costo de inversión, la inversión es la mitad de eso. ¿Y cómo se llegaba a los...? Los otros son básicamente el costo de operación y mantenimiento del ducto durante la vida de la concesión, porque siempre se dice que son 7.000 de inversión, no es así. O sea, inversión es... ¿Cuánto? ¿4.000? Aproximadamente 4.000. 4.000 millones. Lo otro es lo que iba a costar operar ese ducto. Y mantener, que tiene una garantía años, de los usuarios. 30 años, me parece. 30 años. 35, sí. Entonces, hay dos componentes, como dice Elmer. El primero era seguridad energética. Si hoy día se te rompe el ducto Camisea, digamos, grosso modo, la mitad de tu matriz energética depende de ese ducto, no puedes abastecer la electricidad que necesita el país para operar y vas a tener disparadas en costos de tarifas, etcétera. ¿Okay? Entonces, eso es fundamental. La otra parte era básicamente una proyección a futuro de cuál es el crecimiento que requiere la matriz energética del Perú. ¿De acuerdo? Como él dice, hay consenso en la seguridad energética. La otra parte del proyecto, hay posiciones que dicen no es necesario, hay posiciones que dicen que sí. Reservas hay. El problema es cómo lo sacas. Si tú no tienes cómo sacar unas reservas, no van a pasar a reservas probadas, pues porque no pueden salir de la tierra. Entonces, reservas hay. El problema no es falta de reservas, nunca lo fue. Ahí está el libro blanco el libro de reservas del Ministerio de Energía. El problema era sacarlas, entonces. El problema es justamente tienes cómo sacar, si no pueden llegar a mercado, ¿no? Entonces no es un tema de reservas, es un tema básicamente de mercado, ¿no? Seguridad energética y mercado, ahí coincido con Elmer. Yo sí creo que hay mercado, que hay necesidad, pero eso puede estar sujeto a interpretación. Lo que no está sujeto a interpretación es que necesitas generar esa seguridad energética por si se te cae el tubo que está yendo, el de Camisea. No, eso hasta ahí totalmente de acuerdo, ¿no? El tema que hay que ir al petroquímico hoy en día, cuando el petróleo ha bajado de precio, no era el precio que sí en esos momentos. Ahora que hay shale oil, shale gas,
¿no es cierto? Claro, que deprimió el precio del petróleo. No es una industria en Mollendo, que es petroquímica, que no paga impuestos a renta, digamos, para que sea rentable, no Quería ir a otro tema también desde un enfoque que nos expliquen un poco el famoso Club de la Construcción. Indecopi inició la semana pasada todo un procedimiento, esto también está en investigación del Ministerio Público, y tenemos entendido que esto ha operado al menos desde el 2002 al 2016. Se han puesto de acuerdo estas constructoras en detrimento del Estado. ¿Cómo llegamos a esa situación que ahora le salpica al expresidente Ollantumala? A ver, de partida ese es el caso más importante de la historia antitrust de Perú. De lejos mucho más importante que el caso de Pollos, o el caso de seguros de automotrices, o el caso del SOAS, ¿no? Para decir los tres principales. Este es de lejos el más importante por los montos, por el periodo y por la importancia que es la infraestructura en un país en desarrollo como Perú. Son efectivamente, digamos, 14 años de colusión, más de 100 colusiones, ¿no es cierto?, y 35 empresas, más una veintena de gerentes. Entonces, el caso es colosal, ¿no? Y entonces, de hecho, antes también ha habido, ¿eh? No tenga ninguna duda. Lo que pasa es que hay evidencia, digamos, documentaria, ¿no? Digamos, en correos, claro, que la prueba del delito está ahí, ¿no? Y efectivamente hay que ser ejemplar, pero también si el gobierno del presidente Vizcarra quiere realmente enfrentar la corrupción, como es el logo de todo su gobierno, tiene que meterse con Provías, porque eso le han hecho a Provías. Y hay que ser muy ingenuo para pensar que está ocurriendo eso durante 14 años y la principal unidad ejecutora del Perú no se da cuenta, ¿no? Que al frente hay gente que está coludendo con sus propios ese es el tema, contratos. Alonso, tú por ejemplo fuiste ministro durante el periodo del presidente Humala. ¿No había rumores, no se sabía de qué pasaba con este cártel de las constructoras en esa época? No, lo que, digamos, no se sabía, pero digamos, lo que sí ocurría es que, y era una práctica que a veces se detectaba, eran manipulaciones de bases, requisitos técnicos específicos para tratar de direccionar los procesos, y sobre eso se han hecho varias reformas a leyes de contrataciones, por ejemplo. Este caso es un caso que en cierta manera desafía la ciencia económica, porque los cárteles en principio son inestables, ¿no? Y acá lo que pareciera que ha habido es un cártel de más de una veintena de empresas que ha subsistido por un par de décadas, si es que no es más, ¿no? Lo cual es bastante complejo, y que quede claro, son empresas que se coluden para perjudicar obviamente a los usuarios, a los ciudadanos, pero para perjudicar al Estado. En algunos casos contando además con el concurso de funcionarios públicos. Pero acá, por lo menos, pareciera que parte ha sido la causalidad del sector privado corrompiendo al público, no al revés, ¿no? Entonces es un caso, como dices, complejo. Yo creo que no hay que especular sobre responsabilidades, hay que ver realmente con pruebas quiénes son los involucrados, ¿no? Claro. Vayamos en el tiempo que nos queda sobre la economía, que sí me interesa saber su opinión de lo que se viene para el 2020. Primero, ¿cómo evalúan el desempeño que hemos tenido en el 2019? 2,16% de crecimiento. Esto, para que la gente lo entienda, ¿cómo se traduce en el día a día de la gente? ¿Y qué esperamos para el 2020? Hoy día el presidente de la República, con Jaime, le decía que esperaba un 4% de crecimiento para este año. Bueno, no creo que el 4 sea alcanzable. Si es así, sería Perú uno de los líderes mundiales del crecimiento del 2020, ¿no? Más que todos los emergentes, sin contar China y la India, que no parece ser el caso, ¿no? Y también es verdad que de otro lado, que el año pasado había un choque de oferta negativo, que hay que acomodarlo. Simplemente no había anchoveta y la producción de muchos metales, salvo el cobre, fue negativa por factores típicos de unidades mineras con nombre propio. Entonces, no era pues un tema de la política monetaria o fiscal. Si tú descuentas eso, el resto de sectores ha crecido más o menos fuerte, salvo construcción, que sí hay la culpa de alguien, es la culpa pues del Ejecutivo, en el sentido más amplio, es con gobiernos regionales, locales, que han mostrado un desempeño pésimo, como ocurre cada 4 años también. O sea, tampoco es especialmente diferente este año, ¿no? Claro, inversión pública vimos que, por ejemplo, no se ejecutó lo que se esperaba ejecutar durante el 2019, ¿no? ¿Qué nos haría pensar que el 2020 va a venir mejor? Sí, bueno, vamos a ver. Coincido con Elmer, esa proyección de 4% es excesivamente optimista. Yo creo que van a estar algo lejos de esa proyección. Esperemos que el mundo no se complique más. Esto del coronavirus ya está teniendo cierta atracción económica. Precios de materias primas, cadenas globales de valor. ¿Nos puede chocar eso, lo del coronavirus?
Sí, bueno, más allá del tema sanitario, que es lamentable, claro. El tema de salud, en materia económica, sí, el cobre en un momento ya ocurrió, ¿no? Ya que el cobre ha caído 15% desde el coronavirus hasta ahora. Sí. Y eso es ha rebotado un poquito, pues ya ha caído fuerte. Pero el 15% del precio puede significar 40% de las utilidades, ¿no? Sí, claro. Y también de recaudación de renta, o sea, no es menor. Eso ya directamente va a incidir en lo que reciben los gobiernos que reciben canon, ¿no? Claro. Ya es real. Sí, y es precio, pero también es cantidades. Y hay, en general en el mundo hay menos pedidos para cadenas productivas porque China está paralizado. China es 25% de la producción manufacturera mundial. Entonces, sí podría afectar, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que en corto plazo el gobierno, digamos, no te va a sacar un último año una agenda económica que entusiasme. Yo creo que eso ya fue. Esperemos que ni el Ejecutivo ni el Congreso se dediquen a sacar medidas populistas, simplemente que mantengan el bote a flote. Y lo único que realmente puede hacer el gobierno es tener una mejor ejecución de su presupuesto. Han ampliado la regla fiscal para darse más espacio, y si uno para gastar más en salida. Yo no les preguntaría, digamos, ya el ciudadano a pie de lo que vino en el 2019 y lo que viene en el 2020, realmente, ¿qué es lo que debe esperar uno, ¿no? Porque uno ve, por ejemplo, el tema de los indicadores de empleo, de ingresos, no es que hayan crecido de manera espectacular. ¿Qué espero para mi familia, para mí en el 2020? A ver, la economía peruana está creciendo, ¿eh? No hay recesión, no hay una inflación importante. Más bien está en la línea con la meta del Banco Central. Se crean empleos en el Perú, pero digamos la realidad es que de cada 3 empleos, 2 son informales, con salarios realmente bajos, y en esa familia crece porque crecen los empleos, no porque crecen los salarios, no está más o menos estancado. Pero eso es lo que tenemos, o sea, no es una situación que más bien es parecida a lo que hemos tenido desde el 14 hasta ahora, no es tampoco muy diferente. El promedio del 14 al 20 es más o menos 3%. No se esperan grandes cambios para el 2020, en ese sentido, al menos en empleo e ingresos de las familias. No, es un poco más de lo mismo, ¿no? Que la cosa va a ir lenta, ¿no? No es una situación de crisis, pero tampoco en promedio, digamos, porque obviamente hay sus diferencias, pero nada de lo cual entusiasmarse, ¿no? Y ahora, ¿esperan alguna Ahora, es una lástima porque el gobierno no ha durado poco, ¿no? O sea, 3 años y medio. Sí, claro. No era una transición. Es lo que dura un gobierno, casi en Chile dura 4 años, en Colombia, en México, en Argentina, ¿no? O sea, es casi un gobierno, ¿no? En otros países de la región. Sí, claro, y esperan, digamos, alguna reforma importante en materia económica en el nuevo Parlamento que se instale, o más bien debemos esperar que no se aboquen mucho al tema económico. Yo creo que soy la línea de Alonso. No esperaría que metan goles, sino más bien evitar que hagamos autogoles, ¿no? Sí. Con el 0-0 muy por pagado, ¿no? Sí. Porque en verdad cualquier medida populista que pueda ocurrir, no hay quien la pare, ¿no? No hay quien la pare. Bueno, pero ven al Ejecutivo, digamos, en su último año de gobierno también metiéndose algunos autogoles, es decir, impulsando algún proyecto de materia económica más populista, ¿o no? No tendría el poder, digamos, puede decir, vetarla, pero al final el Congreso manda y puede sacar adelante eso. Y en campaña, el diablo en campaña es complicado. Que esa es una reforma que sí debería hacerse, hablando de reformas políticas. Cuando el Congreso observa, si el Congreso quiere insistir, debería ser con mayoría calificada. Perfecto, señores, muchas gracias a ambos, el exministro de Economía, Alonso Segura, y el director del Banco Central de Reserva, Elmer Cuba. Antes de despedirnos, vamos a ver cómo nos fue en la pregunta del día, qué respondió la gente a lo que preguntamos hoy, si creía que el gobierno actúa de forma populista. Y miren, ahí está, un 71.8, ¿es eso? Un 71.8% dice que sí, que este gobierno es populista, y un 28.4 dice que no es populista. Es la encuesta que hemos hecho en nuestra cuenta de Twitter. Y ojo, que a las 11 de la noche se repite la entrevista al presidente de la República, Martín Vizcarra, que hizo nuestro compañero Jaime Chincha en Nada Está Dicho. Con esto nos despedimos. Nos vemos el día de mañana en ¿Quién tiene la razón? A las 9 de la noche.